Tienes que aprender que aquí las cosas funcionan de una manera. La voz del oficial Mike Callahan era un gruñido bajo, cargado de arrogancia. Su mano descansaba sobre la culata de su Hall Glock, una amenaza casual que hacía que la calle tranquila y soleada se sintiera fría. Dejó que sus ojos vagaran deliberadamente sobre la coronel Imani Hayes, deteniéndose en la curva de sus pechos prominentes bajo la blusa de seda blanca. Una mujer como tú en una casa como esta atrae la atención equivocada. Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal en su propio porche de mármol. Pero por una pequeña cuota de seguridad comunitaria, puedo asegurarme de que la atención se quede. Amable, sonrió con suficiencia, bajando la mirada de nuevo a su pecho. 500 al mes, en efectivo. Considéralo un seguro. Al no responder de inmediato, su sonrisa burlona se desvaneció. ¿O cómo vas a llamar a la policía? Soltó una risa áspera. Cariño, yo soy la policía. ¿Qué harías en esta situación? Comenta desde dónde lo estás viendo. Y suscríbete porque no querrás perderte el desarrollo de esto. El sol de mediodía calentaba la piel de Amani, un agradable contraste con el frío que emanaba del hombre que tenía delante. No era solo un policía, era una fuerza de ocupación en su porche. Los cuidados jardines de las fincas de Oak Creek se extendían tras él, un mar de verde perfecto que hasta ese momento había considerado un nuevo y pacífico comienzo. El uniforme de Callahan estaba impecable. Su placa relucía, pero sus ojos estaban apagados con una familiar luz depredadora que había visto en zonas de guerra y callejones de todo el mundo. Era la mirada de un matón que nunca había sido desafiado. Un hombre que veía su autoridad no como una responsabilidad, sino como un arma. Su mirada era una violación física, recorriendo las líneas de su cuerpo como si estuviera tasando una propiedad. Permanecía completamente inmóvil, con la postura erguida, un hábito forjado durante 2 décadas de disciplina militar. Había comandado batallones, asesorado generales y gestionado complejas crisis internacionales. La idea de que este hombrecillo, apestando a café rancio y con derecho a todo, creyera poder intimidarla, era casi ridícula. Cambió de postura y el cuero de su cinturón de servicio crujió en el aire silencioso. «Mira», dijo, adoptando un tono de fingida insensatez. «Soy quien mantiene este barrio seguro. Sé quién pertenece aquí y quién no. Cuando alguien nuevo se muda, sobre todo alguien como tú». Dejó la frase en el aire, cargada de insinuaciones. Es una buena práctica para asegurarnos de que todos estemos en sintonía. Hablaba de su raza, su género, su presencia en un barrio que, claramente, sentía reservado para gente como él. La cuota de seguridad comunitaria no se trataba de seguridad. Eran ataques por existir ante sus ojos. Era extorsión, simple y llanamente, disfrazada con el manto azul de la ley. Imani dejó que el silencio se prolongara, observándolo. Notó el ligero temblor en su mano, no por miedo sino por una agresión mal reprimida. Vio cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Era un hombre tenso, acostumbrado a la obediencia inmediata. Su silencio era un desafío que él no podía procesar. 500 no es nada para un lugar como este, insistió, señalando con la cabeza la majestuosa casa colonial de ladrillo que ella había comprado la semana pasada. Mantiene a la gentuza alejada. No querrías que te rompieran las ventanillas del coche, ¿verdad? ¿O que pasaran por alto tu casa sin querer en las patrullas cuando suena una alarma? Este fue el punto de inflexión, el momento en que la imagen de policía de barrio amigable se disolvió por completo, revelando al matón que se escondía debajo. No le ofrecía un servicio. Le estaba vendiendo un alivio temporal de un problema que pretendía crear. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, diseñadas para ser negadas si alguna vez se repetían, pero su significado era clarísimo. «Págame, o te haré la vida imposible. Usaré el mismo poder en el que confías para protegerte como arma contra ti». Volvió a sonreír, un estiramiento fino y feo de sus labios. «Así que nos entendemos». Se acercó más,
lo suficiente para que ella oliera el chicle barato de menta que estaba masticando. ¿O necesito ser más claro? Por primera vez, Imani habló. Su voz no era fuerte, pero atravesó el aire húmedo con la nitidez de una cuchilla. «Oficial Callahan», dijo, leyendo la etiqueta de su uniforme. «Lo entiendo perfectamente». La mirada de Imani era directa, firme, sin el miedo ni la indignación que él esperaba. Era la mirada serena y analítica de un oficial superior, que evaluaba el fallo crítico de un subordinado. «Y mi respuesta es no», afirmó con una voz suave y firme como el mármol bajo sus pies. «No le pagaré una tarifa de seguridad». La sonrisa fingida de Callahan se desvaneció por completo. Un destello de incredulidad cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por un rubor intenso que le subió por el grueso cuello. Había llevado a cabo esta estafa durante años, dirigiéndose a los recién llegados, especialmente a las minorías que, según él, se sentirían demasiado intimidadas o agradecidas de vivir en un barrio como Oak Creek como para causar problemas. Siempre pagaban. Algunos discutían, otros se quejaban, pero al final, siempre entregaban el dinero. Esta mujer, con su porte orgulloso y su ropa cara, no solo se negaba, sino que lo despedía. «No me has oído bien, cariño», dijo. Su voz perdió la forzada amabilidad y adquirió un tono áspero y amenazante. No era una petición. Dio otro paso adelante, acortando la distancia que los separaba hasta que se cernió sobre ella. Era una táctica clásica de intimidación, usar su tamaño y uniforme para dominar el espacio. No funcionó. Imani ni se inmutó ni retrocedió. Simplemente se mantuvo firme, con la espalda rígida. «Y creo que no me ha oído, agente», respondió, con un tono aún desesperantemente sereno. «La respuesta es no. Ahora bien, si no tiene ningún asunto policial aquí, me gustaría que se marchara de mi propiedad». La palabra propiedad pareció enfurecerlo. La idea de que este era su espacio, su territorio, que él estaba invadiendo, era una afrenta a toda su visión del mundo. «Asuntos oficiales», se burló, dejando caer la mano del cinturón junto a su arma enfundada. «Puedo inventar un asunto oficial rapidísimo». No tienes idea de lo fácil que es. Entrecerró los ojos, escudriñando su propiedad con una mirada depredadora, buscando una debilidad, una palanca que pudiera usar. «Qué bonito coche el de la entrada», reflexionó en voz alta. «Sería una pena que alguien le diera una palanca al parabrisas o que se rompiera una tubería mientras estás trabajando. Suceden cosas, accidentes, sobre todo a quienes no muestran el debido respeto a quienes los protegen». Lo estaba explicando todo. La anatomía de su corrupción. No era solo un policía corrupto. Era un extorsionador. No amenazaba con hacerse de la vista gorda. Amenazaba con ser él mismo la fuente del peligro. El silencio que siguió estaba cargado de violencia tácita. El canto de los pájaros en el majestuoso roble de su jardín parecía haber cesado. Toda la calle contuvo la respiración. Él esperaba que ella se derrumbara, que mostrara miedo, que rogara o regateara. En cambio, le dedicó una pequeña sonrisa, casi compasiva. «¿Es una amenaza, agente?», preguntó con una voz peligrosamente suave. La pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío formal. Estaba tan acostumbrado al lenguaje velado que la franqueza de su pregunta lo pilló desprevenido. Se burló, intentando recuperar el equilibrio. «Un consejo de amigo», gruñó. De un agente de la ley preocupado. «Eres nuevo aquí. No entiendes el panorama. Estoy intentando ayudarte». «Ya veo», dijo Imani con expresión indescifrable. «Bueno, agradezco tu consejo, pero soy perfectamente capaz de gestionar mi propia seguridad». Entonces se giró, con movimientos fluidos y deliberados, y buscó el pomo de la puerta principal. «Ahora, como dije, deberías irte». La firmeza de su tono, la audacia de darle la espalda, fue más de lo que su frágil ego pudo soportar. «Te vas a arrepentir de esto». Siseó a sus espaldas,
con voz baja y venenosa. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Imani hizo una pausa, con la mano en la puerta. Sin voltearse, dijo por última vez. Al contrario, agente Callahan, dijo, con un ligero eco en el pórtico. Creo que es usted quien no tiene ni idea. 2 horas después, Amani estaba en su oficina en casa, con el aroma a pintura fresca aún flotando en el aire, cuando vio que la patrulla se detenía de nuevo. Esta vez, eran 2. Callahan se bajó del asiento del conductor con renovado arrogancia, con una sonrisa cruel dibujada en el rostro. Había traído refuerzos. El segundo agente, mucho más joven, salió del asiento del copiloto con expresión de aprensión nerviosa. Su placa de identificación decía Evans. Era un novato, un elemento de la pequeña obra de Callahan, que lo habían traído para presenciar y legitimar el acoso que estaba a punto de desencadenarse. Imani observaba desde su ventana cómo Callahan le hablaba al novato, señalando animadamente hacia su casa. La sonrisa burlona no se le fue de las manos. Disfrutaba de ello, saboreando la oportunidad de ejercer su poder y castigarla por su desafío. Había prometido arreglar algunos asuntos oficiales, y era un hombre de palabra. Sonó el timbre, un timbre agudo y exigente que resonó por toda la casa. Imani respiró hondo, se concentró y se dirigió a la puerta. Antes de abrir, golpeó sutilmente el lateral de un elegante bolígrafo metálico que descansaba sobre la mesa de la entrada, activando la grabadora de audio de alta fidelidad que contenía. Luego, lo guardó en el bolsillo de su blusa de seda. Cuando abrió la puerta, Callahan estaba allí de pie, con los pulgares enganchados a su cinturón de servicio. «Señora», comenzó, con una voz que destilaba fingida formalidad. «Hemos recibido una queja anónima sobre una posible infracción del código en esta residencia». Evans, el novato, se removió incómodo detrás de él, mirando a Callahan y a Amani, evitando deliberadamente el contacto visual directo. Sabía que era una farsa. ¿Una infracción del código?, repitió Imani, arqueando las cejas en un gesto de cortesía. «Solo llevo aquí una semana. La casa pasó una inspección completa antes del cierre». «Bueno, a veces se pasan por alto cosas», dijo Callahan, con una sonrisa aún más amplia. La queja se refiere a la altura de su buzón. Código Municipal 113.8, párrafo C. Especifica que la base del buzón debe estar a no menos de 41 pulgadas, ni a más de 45 pulgadas del nivel del suelo. El suyo parece estar incumpliendo. Fue la infracción más insignificante y absurdamente específica que se le pudo haber ocurrido. Fue una represalia clara e inequívoca. No intentaba ocultarlo. Lo hacía alarde. El problema no era el buzón. El objetivo era demostrarle que podía invadir su vida, hacerle perder el tiempo y causarle problemas cuando quisiera. Podía disfrazar su acoso con la apariencia de un procedimiento oficial, y ella no podía hacer nada al respecto. Imani apartó la mirada de su rostro engreído y la miró al buzón, perfectamente normal, que estaba junto a la acera. «Ya veo», dijo con voz serena. «Y esta denuncia anónima llegó justo esta mañana». «Así es». Callahan dijo. «Tenemos el deber de investigar todas las quejas ciudadanas con prontitud. Se trata de mantener los estándares de la comunidad». Evans arrastró los pies, un testimonio silencioso de la mentira que se estaba contando. Parecía un niño al que habían arrastrado a la oficina del director con el abusador de la clase. «Por supuesto», dijo Imani con suavidad. «¿Quiere medirlo? Quiero asegurarme de cumplir plenamente con el Código Municipal 113.8, párrafo C». Su total cooperación pareció desconcertar a Callahan. Esperaba una discusión, un arrebato de frustración que luego podría intensificar. Su respuesta serena, casi clínica, no formaba parte de su guión. Sacó una pequeña cinta métrica de su cinturón. «Haremos justo eso», dijo, acercándose al buzón con exagerada determinación. Fingió medirlo, entrecerrando los ojos y tarareando. «Justo como pensaba», anunció triunfalmente.
levantando la cinta métrica. 46 adentro, 1 pulgada completa fuera de cumplimiento. Voy a tener que darle una multa. La miró con los ojos brillantes de maliciosa satisfacción. Es una multa de $200 y tendrá 48 horas para corregir la infracción, o habrá más sanciones. Esta era su vuelta de la victoria. Había encontrado la manera de costarle dinero y causarle inconvenientes, todo bajo la apariencia de la ley. Creía que le estaba dando una lección de respeto y poder, pero mientras garabateaba en su blog de citaciones, no se percató de la fría y calculadora precisión en la mirada de Amani. No le estaba dando una lección, le estaba proporcionando pruebas. Agente Callahan. La voz de Amani era tranquila, pero tenía el inconfundible tono de un interrogatorio. Para que conste, ¿podría confirmar la medida que acaba de tomar? Callahan hizo una pausa, con el bolígrafo suspendido sobre el bloc de citaciones. La solicitud era inusual. La gente discutía, se quejaba, pero no pedía confirmaciones verbales para que conste. Te lo acabo de decir, espetó, mostrando su irritación. Es 46 pulgadas y 1 pulgada demasiado alto. Gracias, dijo Imani con la mirada fija. ¿Podría confirmar para que conste en acta que su compañero, el agente Evans, presenció esta medición y la subsiguiente violación? Dirigió su mirada fría al novato. Evans se estremeció como si lo hubieran golpeado. Abrió los ojos de par en par y miró a Callahan en una silenciosa súplica de ayuda. No quería saber nada de esto. Lo estaban convirtiendo en cómplice oficial de una mentira. Y esta mujer lo documentaba con cada palabra que pronunciaba. El rostro de Callahan se endureció. ¿Qué es esto? ¿Te crees abogado?, se burló. Solo acepta el boleto, solo intento comprender la situación a fondo, respondió Imani, con la voz aún perfectamente modulada. Es importante que todos los procedimientos oficiales se documenten correctamente, ¿no? La palabra documentado quedó flotando en el aire. Cada pregunta que hacía era una trampa cuidadosamente preparada, obligándolo a redoblar su mentira o a admitir la farsa. Estaba siendo superado en estrategia y lo sabía. Su frustración comenzó a desbordarse en furia. Esta mujer se negaba a dejarse intimidar. No actuaba como una víctima, actuaba como una investigadora. Arrancó la multa del blog y se la tendió. Toma, paga la multa. Arregla el buzón. Así de simple. Imani tomó el papelito, rozando los dedos de él. Lo examinó un momento. Gracias, agente. Sin duda le prestaré a este asunto toda la atención que merece, dijo. El ligero énfasis en la palabra toda no pasó desapercibido para él. Era una promesa. Ella le decía, a su manera en clave, que esto no había terminado. Para Callahan, este era el insulto definitivo. Había usado el poder de su placa, la letra de la ley y la amenaza de multas para ponerla en su lugar, y ella lo miraba como si fuera un espécimen medianamente interesante bajo el microscopio. Su compostura era una forma de burla más exasperante que cualquier maldición o grito. El calor del día parecía concentrarse en él. El uniforme impecable de repente le apretaba y le resultaba sofocante. La satisfacción petulante que había sentido momentos antes se había evaporado, reemplazada por una rabia pura e impotente. Había venido allí para doblegarla a su voluntad, y en cambio se sentía como si él estuviera siendo diseccionado y controlado. «Te crees inteligente, ¿verdad?», gruñó, dando un paso amenazador hacia ella, acortando la distancia una vez más. Evans se tensó detrás de él, diciendo, «Mike, vámonos». «No te metas, novato», gruñó Callahan, sin apartar la vista de Amani. Esta mujer debería aprender una lección sobre quién manda aquí. Se llevó la mano al cinturón, tamborileando con los dedos contra el plástico duro de su funda. Estaba perdiendo el control. La delgada capa de profesionalismo se resquebrajaba bajo la presión de su férrea dignidad. Era un hombre acostumbrado a usar el miedo, y ella era inmune a su única arma. «He intentado ser amable», dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso. «Te di el camino fácil.
pero tú quisiste hacerlo por las malas. El bolígrafo en el bolsillo de Amani registraba fielmente cada palabra, cada cambio de tono, cada amenaza creciente. Ella permaneció en silencio. Su quietud contrastaba marcadamente con la violencia apenas contenida de él. Sabía que hombres como Callahan operaban con un espectro de escalada. Presionaban hasta encontrar un límite. Y si ese límite no se rompía, se desmoronaban. Y el oficial Mike Callahan estaba a punto de desmoronarse. El aire crepitaba de tensión. La tranquila calle suburbana se transformó en un campo de batalla. Creyó que estaba acorralando a su presa. En realidad, se estaba hundiendo cada vez más en una trampa que él mismo había creado, y Amani simplemente le abría la puerta. El frágil hilo del autocontrol de Callahan se rompió. Su rostro, ya enrojecido por la ira, se contorsionó en una máscara de puro odio. El acoso calculado, la citación insignificante, nada de eso había funcionado. Ella seguía de pie ante él firme e impávida. En su mente retorcida, su compostura era el máximo acto de desafío. Era un rechazo no solo a su autoridad, sino a todo su ser. ¿Crees que eres mejor que yo?, siseó con las palabras salpicadas de veneno. Su mano, que había estado cerca de su arma, se cerró sobre la empuñadura. Con un movimiento rápido e impactante, desenfundó su Glock. El sonido de la pistola al salir de la funda fue anormalmente fuerte en la quietud del mediodía. El novato Evans jadeó audiblemente y retrocedió un paso aturdido. «Mike, ¿qué demonios haces?», balbuceó, con la voz entrecortada por el pánico. Pero Callahan no lo oyó. Su mundo se había reducido a la mujer que tenía ante él, símbolo de todo lo que le desagradaba. Levantó el arma, sin apuntarle al pecho ni a la cabeza, sino en su dirección. Un gesto de dominio y amenaza absolutos. El metal negro del arma contrastaba brutalmente con el porche soleado y la elegante seda blanca de la blusa de Amani. «Ahora», susurró Callahan, con los nudillos blancos en la empuñadura del arma. «Volvamos a nuestra conversación anterior. La cuota de seguridad comunitaria». Sus ojos estaban desorbitados. Un peligroso destello de locura los envolvía. Ya no era un policía. Era un matón desesperado que acababa de cometer un error fatal. La situación había pasado de acoso corrupto a una agresión grave. La expresión de Imani no cambió. Su mirada pasó de sus ojos llenos de odio al arma y volvió a subir. No había miedo. Solo había una calma fría y escalofriante. Era una calma que desconcertaba a Callahan más que cualquier grito. Necesitaba que tuviera miedo. Necesitaba que se derrumbara. «Me vas a pagar esos $500 al mes», gruñó, dando otro paso al frente. El arma se mantuvo firme. «Y lo harás con una sonrisa». Al ver que ella seguía sin responder, su ira llegó a su punto máximo. No podía comprender su falta de miedo. Necesitaba destrozarla, reducirla a lo que él veía. Abrió la boca y las últimas palabras irrevocables salieron a borbotones, impregnadas de generaciones de veneno. «O te meto una bala, negro arrogante». El insulto flotaba en el aire, feo y radiactivo. Era el núcleo de su ira, la verdad bajo todas las capas de extorsión y abuso de poder. Esto nunca se trató solo de dinero. Se trataba de raza, de control, de un odio profundo hacia una mujer negra que se atrevió a ser dueña de una casa en su barrio, que se atrevió a mirarlo a los ojos, que se atrevió a desafiarlo. Evans lo miró horrorizado, con el rostro ceniciento. Era testigo no solo de un crimen, sino del rostro crudo y descarnado de la intolerancia. Este era el límite, el punto de no retorno. En ese momento, Callahan dejó de ser un policía en el sentido estricto de la palabra. Era solo un hombre armado con un corazón lleno de odio, amenazando con matar a una mujer en su propio porche. Imani se mantuvo firme, con la mente afinada por años de entrenamiento de combate y un pensamiento estratégico que ya estaba procesando. Estaba catalogando cada acción, cada palabra, el arma desenvainada, la amenaza directa a su vida, el insulto racial,
el testigo novato y el pequeño y silencioso bolígrafo en su bolsillo, que acababa de capturar un delito que le había quitado la vida, que le había puesto fin a su carrera y que era susceptible de persecución federal. Callahan, respirando con dificultad, finalmente pareció comprender lo que había hecho. Un destello de pánico cruzó su rostro. Bajó el arma ligeramente, pero ya era demasiado tarde. Había derribado una puerta de una patada, pensando que conducía a un armario donde podría encerrarla. No tenía ni idea de que al otro lado de esa puerta no había un armario, sino todo el poder, justo e imparable, del ejército estadounidense. Callahan y Evans se marcharon. La tensión dentro de la patrulla era una densa y sofocante manta. El novato estaba pálido y silencioso, mirando por la ventana mientras Callahan agarraba el volante. Su bravuconería se había evaporado en una mezcla agria de adrenalina y una creciente y terrible sensación de miedo. Había ido demasiado lejos. Lo sabía. Dejó a Amani de pie en su porche, asumiendo que el puro terror de sus acciones garantizaría su silencio y obediencia. Creyó que por fin había ganado. No podía estar más equivocado. Imani vio desaparecer el coche patrulla por la esquina antes de cerrar la puerta. Sus movimientos eran firmes, sobrios, sin delatar la agitación que habría consumido a cualquier otra persona. No se paseó. No lloró. No gritó. Regresó tranquilamente a su oficina con la citación aún en la mano. La colocó cuidadosamente sobre su escritorio, junto a una fotografía enmarcada de su ceremonia de nombramiento en West Point. Luego sacó el bolígrafo del bolsillo, lo apagó y lo dejó junto a la citación. Se sentó en su sillón de cuero, respiró hondo para concentrarse y cogió el teléfono. No marcó el 911. No llamó a la comisaría local para denunciar a los compinches de Callahan. Ni siquiera llamó a un abogado. Su dedo se movió por la pantalla, accediendo a una lista de contactos segura. Pasó por la lista de senadores, embajadores y directores de inteligencia hasta encontrar el nombre que buscaba. General Robert Marks, jefe del Estado Mayor Conjunto. Era un general de 4 estrellas, una de las figuras militares más poderosas del mundo y su antiguo comandante y mentor. La línea se conectó casi al instante, sin necesidad de ayudantes ni secretarios. «¿Marks?», respondió una voz grave y grave. «General», dijo Imani, con una voz nítida y formal. «Soy el coronel Imani Hayes». «Imani». El tono del general se enterneció al instante. «Me alegra saber de usted. ¿Cómo le va en la vida civil?» «Se está adaptando». «Ha ocurrido un incidente, señor». Imani fue directo al grano. La calidez en la voz del general desapareció, reemplazada por una profunda preocupación. «Informe». Imani expuso los hechos con una precisión militar escalofriante. No hubo emoción, solo datos. Aproximadamente a las 11:20 de esta mañana, en mi residencia privada, fui amenazado por un agente de la ley local, identificado como el agente Mike Callahan. La amenaza incluía extorsión y tenía motivos raciales. Continuó hablando con voz calmada. A las 13:40, el mismo agente regresó con un compañero e intensificó el acoso. Aproximadamente a las 13:55 horas, el oficial Callahan sacó su arma reglamentaria, me apuntó y me amenazó verbalmente contra la vida, acompañada de un insulto racista. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. El general Marks, quien había comandado tropas en múltiples guerras y tomado decisiones de vida o muerte que afectaron a miles de personas, estaba procesando la información. Un coronel condecorado, oficial superior en servicio activo asignado al Pentágono, acababa de ser amenazado a punta de pistola por un policía local. No se trataba de un asunto civil. Era un ataque contra un agente federal. Era un ataque contra el uniforme. ¿Está seguro, coronel? La voz del general era ahora firme como el hierro. Afirmativo, señor. Estoy seguro. La amenaza ha pasado por el momento. ¿Lo entendió?, preguntó, cuyo significado quedó claro al instante entre dos personas versadas en recopilación de inteligencia. Afirmativo, general, respondió Imani.
Tengo una grabación de audio de alta fidelidad de todo el incidente. Se oyó un suspiro lento al otro lado de la línea. «Bien», dijo Mark. «No haga nada. No contacte a las autoridades locales. Considérese bajo mi mando operativo directo desde este momento. Yo me encargaré de esto. No se mueva, coronel. Viene la caballería». La línea se cortó. Y Manny dejó su teléfono sobre el escritorio. Sabía exactamente qué sucedería a continuación. Una llamada telefónica de un hombre como el General Marks al Departamento de Justicia no era una solicitud, era una orden. Era la mecha encendida de un polvorín, y el oficial Mike Callahan, que se creía el rey de su pequeña y patética colina, no tenía ni idea de que acababa de declarar la guerra a todo el gobierno de Estados Unidos. En la comisaría de policía de Oak Creek, el jefe Frank Miller disfrutaba de su tercera taza de café, con los pies apoyados en su escritorio, cafetería. Era un martes tranquilo. Su mayor problema del día era la reunión presupuestaria programada para la tarde siguiente. Dirigía un gobierno estricto, o eso le dijo al ayuntamiento. En realidad, dirigía un gobierno complaciente y corrupto, haciendo la vista gorda ante las actividades de recaudación de fondos de sus oficiales más emprendedores, como Callahan. Siempre y cuando una parte de las ganancias llegara a los lugares adecuados y las cifras oficiales de arrestos fueran positivas. Su tranquila tarde fue destrozado por el estridente timbre de su línea privada. Gruñó, bajó los pies del escritorio y lo cogió. Miller. Esperaba que fuera el alcalde o quizás un reportero del periódico local. Se equivocó. Jefe Miller. La voz al otro lado era fría, cortante, e irradiaba una autoridad que nunca antes había escuchado. Soy el fiscal general adjunto David Thorne, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Miller se incorporó de golpe en su silla, olvidándose del café. ¿El Departamento de Justicia? Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó, con la voz repentinamente alterada. Puede ayudarme explicando por qué uno de sus oficiales, Mike Callahan, amenazó a punta de pistola a un alto oficial militar de los Estados Unidos hace menos de una hora, declaró Thorne sin preámbulos. A Miller se le heló la sangre. Callahan sabía que Mike era un impulsivo, un matón que se pasaba de la raya, pero amenazar a un oficial militar tenía que ser un error, un malentendido. Señor, creo que debe haber alguna confusión. La única confusión, jefe, lo interrumpió Thorne con voz quebradiza, es porque sigue sentado en su oficina. Hace 30 segundos, un grupo de trabajo conjunto de la Policía Estatal e investigadores de asuntos internos del FBI fue enviado a su ubicación. Tienen una orden federal para asegurar todos los registros del oficial Callahan y para tomar el control de los protocolos de investigación interna de su comisaría. Debe ofrecerle su cooperación total e incondicional. ¿Entendido? Miller se quedó sin palabras. FBI, Policía Estatal, una orden federal. Fue una pesadilla. Esto no era una investigación, era una invasión. Tartamudeó. Sí, señor. Claro, pero no lo sé. Además, continuó Thorne, ignorándolo, le informo que el oficial en cuestión es un coronel condecorado en servicio activo en el Pentágono. Este incidente se está tratando como un posible delito de odio federal y una agresión a un agente federal. Le sugiero que busque un abogado, jefe Miller. La línea se cortó, dejando un zumbido en el oído de Miller como un avispón furioso. Se quedó mirando el auricular en su mano, con la mente dando vueltas. Antes de que pudiera procesar la llamada, la oyó. El sonido distante pero rápido de las sirenas que se acercaban. No una ni dos, sino una docena. Una oleada de luces intermitentes y sirenas estridentes descendió sobre su pequeño y tranquilo distrito. Corrió a su ventana justo a tiempo para ver un convoy de patrullas azul oscuro de la Policía Estatal y sedanes negros indistintivos del FBI irrumpir en su estacionamiento, bloqueando la entrada y la salida. Las puertas se abrieron de golpe y hombres y mujeres de rostro adusto,
con traje y chalecos tácticos, salieron en tropel, moviéndose con una determinación disciplinada y urgente, que hizo que sus propios oficiales parecieran aficionados perezosos. Su sargento de guardia irrumpió en la oficina, pálido de la sorpresa. «Jefe, ¿qué pasa? Los federales están aquí. Están tomando el edificio». Pero Miller no pudo responder. Se quedó de pie junto a la ventana viendo cómo su reino se desmoronaba. La agente principal del FBI, una mujer alta y de aspecto severo, entró por la puerta principal como si fuera la dueña del lugar. Una orden federal, en alto, parecía un cetro. La parte silenciosa y corrupta de su distrito acababa de ser destrozada. La tormenta de fuego había llegado, y el jefe Frank Miller sabía, con una certeza que lo heló hasta los huesos, que estaba en la zona cero. El oficial Mike Callahan terminaba de comer tranquilamente en un restaurante local, riendo con la camarera mientras firmaba el recibo de la tarjeta de crédito. Se sentía poderoso, revitalizado. El enfrentamiento con la mujer. Hayes había sido emocionante. La había puesto en su lugar. Había afirmado su dominio. El recuerdo del miedo que creyó ver en los ojos de la novata y el satisfactorio peso final del arma en su mano lo hicieron sentir como un rey. Imaginaba la llamada que pronto recibiría. La voz de la mujer, ahora quebrada y sumisa, estaba lista para pagar. Fue entonces cuando su radio de patrulla cobró vida. La voz del despachador, aguda y urgente. Unidad 12, acuda a la base. Inmediato. Tiempo estimado de llegada. ETA. Callahan frunció el ceño. Una llamada inmediata sin explicación era inusual. En camino, gruñó al micrófono molesto por la interrupción. A 5 minutos de distancia, al salir del estacionamiento del restaurante, vio que una patrulla de la policía estatal pasaba a toda velocidad en dirección contraria, con las luces destellantes, seguida de otra. Le restó importancia. Probablemente un choque múltiple en la interestatal. Pero al acercarse a la estación, vio más. Toda la zona era un mar de luces azules y rojas intermitentes. Su enfado se convirtió en un nudo de confusión y malestar en el estómago. No se trataba de un accidente de tráfico. Aparcó su patrulla en el lugar designado y caminó hacia la entrada de la estación. Su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por una cautelosa incertidumbre. El edificio estaba lleno de rostros desconocidos, policías estatales asegurando el perímetro, hombres con trajes oscuros entrando y saliendo con cajas. Vio a su compañero, Evans, de pie cerca de la entrada, con aspecto aterrorizado. La mirada del novato se cruzó con la suya un segundo antes de salir corriendo. Un hombre alto con un traje impecable, flanqueado por 2 policías estatales, se adelantó para bloquearle el paso. «¿Oficial Mike Callahan?», preguntó el hombre. Su placa lo identificaba como el agente especial Marcus Thorne del FBI. El nombre coincidía con la voz que hablaba por teléfono con su jefe. Solo que este era otro Thorne. Era un nombre común, se dijo. Una coincidencia. «Sí, soy yo». «¿De qué se trata todo esto?», preguntó Callahan, intentando sonar despreocupado, pero con la voz tensa. «Tienes que venir con nosotros», dijo el agente, con un tono inapelable. «Tenemos algunas preguntas para ti». No lo llevaron a una oficina. Lo llevaron a la pequeña sala de interrogatorios sin ventanas, que se suele usar para sospechosos de delitos graves. Otros 2 agentes ya estaban dentro, con una computadora portátil y un expediente abierto sobre la mesa metálica. La puerta se cerró con un clic tras él, y por primera vez en su vida, Mike Callahan sintió el terror gélido de quien ha perdido el control. «¿Qué pasa?», preguntó, con la voz ligeramente quebrada. «No he hecho nada». El agente Thorne se sentó frente a él. «Nosotros lo juzgaremos. Empecemos con sus actividades de esta mañana». Hizo 2 visitas a una residencia en Oak Drive 412. ¿Es correcto? El corazón de Callahan latía con fuerza. Se trataba de ella. De hecho, había presentado una queja. Sintió una oleada de ira. Tendría que darle una lección aún más dura después de salir de esto.
Decidió hacerse el tonto. Sí, patrullaje de rutina. Y entonces recibimos una llamada sobre una infracción del código. Un buzón. Thorne intercambió una mirada con el otro agente. ¿Un buzón?, repitió con voz apagada. ¿Y durante este asunto policial, en algún momento sacaste tu arma reglamentaria? Callahan se quedó con la boca seca. No, en absoluto. ¿Por qué haría eso por encima de un buzón? Miente. Mientras lo interrogaban, otro equipo de agentes estaba en su taquilla. Cortaron la cerradura y vaciaron su contenido en un banco. Encontraron los objetos personales habituales, pero escondido en un bolsillo lateral de su bolsa de deporte, encontraron una pequeña libreta negra. Dentro, escrita con la pulcra letra de Callahan, había una lista de nombres y direcciones, cada una con su correspondiente cantidad de dinero y fecha. Era un registro detallado de su red de extorsión. De vuelta en la sala de interrogatorios, Thorne se inclinó hacia adelante. ¿Así que es tu palabra contra la de un coronel condecorado? Callahan se burló. ¿Coronel? No es un coronel. Solo es una empleada de discriminación positiva a la que detuvo al darse cuenta de su error. Thorne entrecerró los ojos. ¿Entonces admites que conocía su estatus? La arrogancia de Callahan solo lo había llevado a una trampa más profunda. No solo quise decir que estaba tambaleándose. Sus mentiras se desmoronaban. Su mundo, que parecía tan sólido y seguro hace apenas una hora, se derrumbaba en tiempo real y estaba completamente solo. «Oficial Callahan, seamos claros», dijo el agente Thorne con un ronroneo bajo y peligroso. «Declara para que conste que nunca sacó su arma, nunca amenazó ni usó insultos racistas contra el coronel Imani Hayes». Su interacción fue completamente profesional y se limitó a una citación por un buzón. ¿Es eso suyo? ¿Declaración definitiva? Callahan, intentando recuperar algo de control, levantó la barbilla. Esa es mi declaración. Es una mentirosa vengativa que intenta librarse de una multa. Fin de la historia. Thorne se recostó en su silla y asintió al otro agente, que pulsaba una tecla en la computadora portátil. Los pequeños altavoces de la mesa silbaron un segundo, y luego la voz de Callahan llenó la habitación estéril, amplificada con una claridad digital impecable. «¿Te crees listo, verdad?», gruñó su voz grabada. Hubo una pausa, y luego el inconfundible sonido de una pistola al ser sacada de una funda. «Mike, ¿qué demonios haces?». Se oyó una voz más joven y aterrorizada, la de Evans. El rostro de Callahan palideció. Miró la laptop como si fuera una serpiente venenosa. Sus propias palabras, las que estaba a punto de negar, le resonaban. Ahora, su voz grabada respiraba, llena de amenaza. Volvamos a nuestra conversación anterior. La cuota de seguridad comunitaria o te pego un tiro, negro arrogante. La grabación terminó. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por la respiración entrecortada de Callahan. La sangre había desaparecido de su rostro, dejando tras de sí una máscara grisácea de puro terror. Lo habían atrapado, irrefutable e innegablemente atrapado. La grabación era la pistola, la bala y el ataúd, todo en uno. Eso está manipulado. Tartamudeó. La mentira, débil y patética incluso para él mismo. Ella lo fingió. El agente Thorne ni siquiera se molestó en responder a la acusación. Simplemente miró hacia la puerta. En la Q ésta se abrió y el oficial Evans entró. El novato parecía estar físicamente enfermo. No miró a Callahan. «Oficial Evans». Thorne dijo con suavidad. «Tenemos la declaración de su compañero. Tenemos esta grabación. Y en unos 5 minutos, un gran jurado federal lo acusará formalmente de múltiples delitos graves. Tienes una oportunidad ahora mismo de decirnos la verdad. ¿Fuiste testigo de los hechos de esta grabación o fuiste cómplice?» Evans tembló visiblemente. Miró el rostro horrorizado de Callahan, y luego las expresiones frías e implacables de los agentes federales.
Vio que toda su vida, su carrera y su futuro pendían de un hilo. Tenía esposa y un bebé en camino. Había seguido a Callahan por miedo y una lealtad equivocada, pero no iría a una prisión federal por él. Es verdad, susurró Evans con la voz entrecortada. Es verdad. Miró a Thorne con lágrimas en los ojos. Me obligó a ir con él. Dijo que íbamos a darle una lección. No sabía que iba a sacar la pistola. Juro que simplemente se volvió loco. Durante la siguiente hora, con Callahan sentado, atónito y en silencio, Evans lo confesó todo. Relató la primera visita, la exigencia de dinero, las amenazas veladas. Detalló la denuncia inventada del buzón, admitiendo que era un pretexto para el acoso, y describió los últimos momentos aterradores, la pistola desenfundada, la amenaza, el insulto. Les contó cómo Callahan se había jactado en el coche de regreso, convencido de que la mujer estaba demasiado asustada para hacer algo. La confesión de Evans fue como una compuerta que se desbordaba. No solo se salvaba a sí mismo, sino que también estaba enterrando a su compañero. Cada palabra era una palada más de tierra sobre el ataúd de la carrera y la libertad de Mike Callahan, el abusador arrogante que había aterrorizado a una comunidad durante años. Era ahora una figura patética y derrotada, expuesta por sus propias palabras y traicionada por el joven oficial al que había intentado corromper. El interrogatorio ya no giraba en torno a lo sucedido. Ahora se centraba en cuántos otros delitos podían atribuirle. Con la confesión completa del agente Evans y el contenido incriminatorio del cuaderno negro de Callahan, la investigación estalló. Lo que comenzó como una investigación sobre un solo incidente de agresión y extorsión se convirtió rápidamente en una investigación federal, a gran escala sobre la corrupción sistémica en la comisaría de Oak Creek. Los nombres y direcciones en el libro de cuentas de Callahan no eran simples objetivos al azar. Eran un mapa de su reinado depredador. Los agentes Thorne y su equipo comenzaron a realizar visitas discretas, armados con la autoridad del Departamento de Justicia y la prueba irrefutable del testimonio del novato. La primera puerta a la que llamaron pertenecía al señor Álvarez, un hombre discreto, dueño de una pequeña pero próspera empresa de jardinería. Durante 2 años, le había pagado a Callahan $200 al mes. Dijo que era para asegurarse de que mis camiones de trabajo no recibieran multas innecesarias. Álvarez se lo contó a los agentes, con la voz cargada por años de ira contenida. Dijo que sería una pena que mis hombres, algunos de los cuales aún están tramitando sus papeles, llamaran la atención de ICE. Tengo familia. Tuve que pagar. Después visitaron a los Jackson, una pareja negra de edad avanzada que había vivido en Oak Creek toda su vida. Le habían estado pagando a Callahan $100 al mes, después de que arrestaran a su nieto por un cargo falso de merodeo. El agente Callahan dijo que podía hacer que el cargo desapareciera. Explicó Lasra Jackson con lágrimas en los ojos. Dijo, mientras contribuyéramos al fondo benéfico del oficial, él cuidaría de nuestro chico. Las historias se multiplicaron. Un torrente de miedo, intimidación y abuso. Un patrón surgió con una claridad escalofriante. Callahan se centraba exclusivamente en familias minoritarias y propietarios de pequeños negocios, personas que él consideraba vulnerables, sin voz y con pocas probabilidades de defenderse. Era un depredador que usaba su placa como camuflaje, cazando dentro de la misma comunidad que había jurado proteger. La investigación llegó a un punto crítico cuando los contadores forenses comenzaron a rastrear el dinero. El dinero que Callahan recaudó no solo estaba en su cuenta bancaria. Una parte significativa se canalizaba mediante una serie de transacciones complejas, terminando en una cuenta de inversión que pertenecía nada menos que al jefe de policía Frank Miller. Los agentes ahora lo tenían. El jefe Miller no solo hacía la vista gorda, era un participante activo, el cabecilla de todo el negocio. Era la tapadera, acallando cualquier queja menor y asegurándose de que Callahan nunca fuera investigado a fondo. A cambio recibía un flujo constante de dinero irrastreable. El novato, Evans,
había aportado la última pieza del rompecabezas. Todos sabían que Callahan era el hombre del jefe, según admitió ante los investigadores. El jefe lo consideraba su mejor recaudador de fondos. Dijo que Callahan sabía cómo mantener a la comunidad bajo control. La red de corrupción era más grande y arraigada de lo que habían imaginado inicialmente. No se trataba de una sola manzana podrida. Era un huerto podrido con el veneno empezando desde arriba. La orden federal se amplió. La oficina del jefe Miller fue clausurada y sus finanzas incautadas. Los archivos de la comisaría y los archivos de los casos quedaron bajo control federal. Los investigadores comenzaron a descubrir más informes falsificados para encubrir el uso excesivo de la fuerza, la falta de evidencia de drogas en las incautaciones y un patrón de pérdida de grabaciones de cámaras de tráfico en casos que involucraban a amigos del jefe. La caída fue rápida y brutal. El jefe Miller fue llevado a la misma sala de interrogatorios, donde Callahan perdió el control. Ante registros bancarios irrefutables y el testimonio de Evans, sus negaciones se desmoronaron en una patética y egoísta petición de un acuerdo. Intentó culpar de todo a Callahan, presentándose como víctima de un agente corrupto. Pero el rastro del dinero no mentía. Había sido un socio voluntario y rentable en el plan durante años. Con un solo acto de odio arrogante en un porche soleado, se estaba desmantelando toda una organización criminal. Y Money Hayes no solo se había defendido, se había convertido en el catalizador de un fuego purificador. La comunidad que Callahan y Miller habían aterrorizado durante tanto tiempo estaba a punto de presenciar la espectacular caída de sus verdugos. A la mañana siguiente, la comisaría de policía de Oak Creek estaba rodeada por una multitud de furgonetas de periodistas y reporteros. Sus cámaras apuntaban a la entrada como un pelotón de fusilamiento. La noticia se había revelado de la noche a la mañana. Un cóctel explosivo de discriminación racial, corrupción policial e intervención federal que había captado la atención nacional. Se instaló un podio con los sellos del Departamento de Justicia y del FBI, exactamente a las 10:50 am. El fiscal federal David Thorne, quien había hablado por teléfono con el jefe Miller, se acercó a los micrófonos. Estaba flanqueado por el agente Thorne del FBI y un impasible capitán de la policía estatal. «Buenos días», comenzó, con la voz amplificada por los altavoces, que resonaban con los clics de las cámaras. Ayer, mi oficina, en colaboración con el FBI y la policía estatal, inició una investigación sobre acusaciones de mala conducta grave en el Departamento de Policía de Oak Creek. La investigación ha avanzado con rapidez. Hizo una pausa para darle un toque dramático, recorriendo con la mirada a la multitud de periodistas. Como resultado, estoy aquí hoy para anunciar que el oficial Michael Callahan y el jefe de policía Frank Miller han sido arrestados y se encuentran bajo custodia federal. Una oleada de exclamaciones y murmullos frenéticos recorrió la multitud. El arresto de un agente de patrulla fue noticia. El arresto del jefe fue un evento trascendental. El oficial Callahan, continuó Thorne con voz firme e inflexible, ha sido acusado de múltiples delitos federales, incluyendo privación de derechos bajo pretexto de la ley, extorsión y agresión con arma mortal. El jefe Miller enfrenta cargos de conspiración, lavado de dinero y obstrucción de justicia. Thorne detalló la naturaleza de la corrupción, describiendo el esquema de extorsión dirigido a residentes minoritarios, un plan que calificó de vil traición a la confianza pública. Aclaró que este no era el final de la investigación, sino el principio. Anunció una línea directa federal para que otras posibles víctimas se presenten, prometiéndoles protección total. El clímax de la conferencia de prensa llegó cuando se abrió una puerta lateral de la comisaría. Primero, 2 agentes del FBI sacaron al jefe Miller, esposado y con el rostro pálido y desgarbado por la conmoción, y lo subieron a un coche sin distintivos. Miraba fijamente al frente, evitando las cámaras y las preguntas a gritos. Luego llegó Callahan. Ya no llevaba uniforme. Vestía una camiseta arrugada y vaqueros, con las manos esposadas a la espalda. Parecía pequeño y patético.
Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una mirada hundida y derrotada. Mientras lo conducían ante las cámaras, sus ojos recorrieron la multitud, y por un instante se llenaron de un destello de su antigua e impotente rabia. «¡Esto es una trampa!», gritó. «¡Me tendió una trampa!». Pero sus palabras quedaron ahogadas por el rugido de preguntas de la prensa. Ya nadie lo escuchaba. Su poder, su credibilidad, su identidad, todo le había sido arrebatado. Las esposas en sus muñecas eran un símbolo frío y duro de su nueva realidad. Ya no era el cazador. Él era la presa, atrapado en una trampa que él mismo había creado. La placa que le había dado el poder de arruinar vidas había desaparecido. El arma que había usado para amenazar e intimidar ahora era prueba en un caso federal en su contra. Cuando la puerta del sedán se cerró de golpe, dejándolo encerrado, el satisfactorio chasquido de la cerradura anunció el fin de su reinado tiránico. La ley que había tergiversado y abusado para su propio beneficio egoísta, finalmente lo había alcanzado irrevocablemente. Desde el gran ventanal de su sala, la coronel Imani Hayes vio la conferencia de prensa en su televisor. Vio las imágenes de Callahan y Miller siendo llevados esposados, con rostros que mezclaban conmoción y vergüenza. Una profunda y silenciosa satisfacción la invadió. No era la alegría triunfal de la victoria, sino la sensación serena y firme de una misión cumplida, del orden restaurado. No se trataba solo de venganza personal. Era justicia. Su teléfono había estado sonando toda la mañana con llamadas del general Marks y otros altos funcionarios del Pentágono ofreciéndole apoyo y elogiando su valentía y serenidad. Pero era una llamada diferente, una llamada de un número desconocido, la que más le importaba. ¿Es el coronel Hayes?, preguntó una voz vacilante y mayor. ¿Es ella?, respondió Imani. Me llamo María Jackson, dijo la mujer con la voz cargada de emoción. Mi esposo y yo vimos las noticias sobre el oficial Callahan. Éramos una de las familias. Él... Su voz se fue apagando, abrumada. Está bien, señora Jackson, dijo Imani con suavidad. Lo sé. Se oyó un sollozo al otro lado de la línea. Tuvimos tanto miedo durante tanto tiempo, lloró la mujer. Nunca pensamos que alguien pudiera hacerle frente. Gracias. Que Dios los bendiga. Nos han devuelto la voz. Esa simple llamada fue el comienzo de una inundación. A medida que transcurría el día, la noticia de la línea directa federal se extendió por la comunidad. Personas que habían sufrido en silencio durante años, aterrorizadas por las represalias, finalmente se sintieron lo suficientemente seguras como para denunciar. Sr. Álvarez, el paisajista, llamó con un alivio tan palpable que casi era tangible. Los dueños de una pequeña tienda de comestibles, una familia de inmigrantes a quienes Callahan había estado extorsionando durante meses, compartieron entre lágrimas su historia con un agente del FBI. El flujo de víctimas se convirtió en un flujo constante. Luego en un río. Cada historia se sumaba a la montaña de pruebas contra los oficiales corruptos. Un nuevo amanecer amanecía en Oak Creek, construido sobre la valentía de una mujer que se negó a ser víctima. El miedo que había ahogado a la comunidad durante años comenzaba a disiparse, reemplazado por una frágil pero creciente sensación de esperanza. Los vecinos empezaron a hablar entre sí, a compartir sus experiencias, dándose cuenta de que no estaban solos. Esa tarde, un pequeño grupo empezó a reunirse espontáneamente en el parque frente a la comisaría. Empezaron con los Jackson y los Álvarez, y pronto se les unieron otros. No portaban carteles ni coreaban consignas, simplemente permanecieron juntos, un testimonio silencioso y conmovedor de su terrible experiencia compartida y su recién descubierta liberación. Estaban presenciando la caída de su opresor y el nacimiento de su propio empoderamiento. Imani permaneció en su hogar, la fuente del conflicto ahora un santuario de paz. No necesitaba unirse a la multitud. Su parte en la batalla había terminado. Se había enfrentado al enemigo, mantenido la posición y proporcionado el arma que había ganado la guerra.
Ahora le tocaba a la comunidad reconstruir, sanar y asegurar que semejante podredumbre nunca más se arraigara en su pueblo. Contempló su nuevo vecindario, los jardines impecables y los majestuosos robles. Por primera vez desde que se mudó, se sintió como en casa. La sombra del odio de Callahan se había disipado, desterrada por la brillante luz purificadora de la verdad. La lucha había sido cruel y peligrosa, pero el resultado fue una paz ganada, no comprada. Era la clase de paz por la que había luchado durante toda su carrera. No en un campo de batalla extranjero, sino aquí mismo, en su propio porche. El silencio que siguió a la tormenta fue la victoria más profunda. En las semanas posteriores a los arrestos, la energía frenética de los equipos de noticias y los agentes federales fue reemplazada por un zumbido tranquilo y decidido de reconstrucción. El veneno había sido drenado del pueblo, y ahora podía comenzar el lento y arduo proceso de sanación. Demani encontró su paz, no en los titulares que la celebraban como heroína, sino en los pequeños momentos cotidianos. Fue en el respetuoso gesto de asentimiento del señor Álvarez, al pasar en su camioneta de trabajo, libre de la sombra de la extorsión. Fue en la cálida sonrisa de la Ciote. Jackson en el mercado local, sin rastro de miedo en sus ojos. Fue en la imagen de niños de todas las razas jugando juntos en el parque, que una vez fue el escenario de una vigilia silenciosa y temerosa. Su vida ya no se definía por la confrontación, sino por la comunidad tranquila y digna que emergía de sus cenizas. Este era el verdadero significado del servicio. Comprendió que no siempre se trataba de grandes batallas ni maniobras estratégicas a escala global. A veces, se trataba de defender su posición en su propio porche, armada solo con su integridad y negándose a dejar que la oscuridad triunfara. Ella sabía que la justicia no era un fin, sino una práctica continua de valentía y verdad. ¿Qué le pareció más inspirador de la respuesta de Imani a la situación? ¿Ha presenciado alguna vez un acto de valentía silencioso que haya tenido un gran impacto?